Bien bendecido, Padre. ¿Y usted cómo está hoy? Bien, gracias. Una pregunta antes de empezar. ¿Yo voy a salir al aire así viéndome o solamente la voz? Viéndose. O sea, me quedo así. Sí. Ok. Ajá. Ya está en línea, Padre. Bienvenido, Padre. Jaime, Muchas gracias. Vamos a comenzar nuestras meditaciones sobre el Evangelio, ¿no? adelante, sí, Padre. Una buena noche para todos. Amén, Padre, gracias. Pongámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo que nos proponemos con este programa de las meditaciones sobre el Evangelio es tener algunas ideas oradas y pensadas sobre el Evangelio del domingo próximo. Siempre que tengamos este programa, será preparando el Evangelio del próximo domingo. El Evangelio del próximo domingo es tomado del Evangelio de Marcos. Voy a proclamarlo y luego hacemos unas pequeñas reflexiones, unas pequeñas meditaciones que nos pueden ayudar a vivir esta palabra en nuestra vida. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro, se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, este Evangelio viene a nuestro encuentro en nuestra vida en en un camino que Jesús con sus discípulos está haciendo hacia la ciudad santa de Jerusalén. Jesús va camino a la Jerusalén. No todos sus discípulos entienden qué es lo que está pasando y vienen dos preguntas fundamentales en el Evangelio de hoy. Jesús está interesado y esa es la primera gran pregunta que le hace a los discípulos. Jesús está interesado en saber eh, qué piensa la gente de él, cuáles son las opiniones que la gente tiene de él, qué es lo que ellos han escuchado acerca de él. Y ciertamente Jesús plantea la pregunta, pero no se queda allí. Escucha algunas de las opiniones, lo que le dicen los discípulos, diciendo que hay gente que dice que es Elías, que es otro de los profetas, que es Juan el Bautista. Pero la pregunta fundamental que Jesús dirige en el Evangelio de hoy a sus discípulos es:
¿Yo quién soy para ustedes? Ustedes me han visto a mí predicar. Em, yo voy camino a Jerusalén. Llevamos varios años conociéndonos. Ustedes me han visto a mí multiplicar los panes y los peces, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos. Ustedes me han visto predicando. Ustedes me han visto haciendo el bien. ¿Yo quién soy para ustedes? Ustedes que me conocen, ustedes, los más cercanos amigos míos, los más cercanos a mi misión, los que me han acompañado en esta tarea. ¿Yo quién soy para ustedes? Son dos preguntas. Una pregunta va dirigida a los discípulos para saber qué piensa la gente. La gente que no conoce a Jesús, que no ha estado con ellos. La gente que, quieran o no, pues son extraños a Jesús. Y la otra pregunta, mucho más personalizada, mucho más cercana, ¿yo quién soy para ustedes? ¿Yo quién soy para ustedes? Para ustedes, ustedes que son las personas más cercanas a mi corazón, a mi misión, a mi estilo de vida, ustedes que me han visto desempeñar esta misión, ¿yo quién soy para ustedes? Y hay uno entre los 12 que se atreve a dar una respuesta. Señor, tú eres el Mesías. Pero la palabra Mesías puede prestarse a muchos malos entendidos. Un Mesías puede ser un hombre poderoso que viene a salvarnos de una situación social indescriptible. Un Mesías puede ser un político que venga a transformar el mundo y el orden social. Y el Señor dice, yo soy el Mesías y esto te lo ha revelado a ti mi Padre que está en los cielos. No se lo digan a nadie, pero yo soy el siguiente tipo de Mesías. Y en el Evangelio Jesús mismo describe cómo es su mesianismo. ¿Qué tipo de Mesías es él? Y él dice, se puso a explicarles y dice, yo soy el Mesías, voy a padecer mucho, me van a rechazar los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas, me van a entregar a la muerte y resucitaré al tercer día. Jesús enseña otro tipo de mesianismo y le clarifica el concepto Mesías a los discípulos. Les clarifica el concepto Mesías. Es un Mesías que va a ser sacrificado, que va a dar su vida por la humanidad. No es un Mesías poderoso que viene a aplastar al otro. No, viene a dar la vida crucificado. Todo esto, dice el Evangelio de hoy, el Evangelio que estamos analizando, que va a ser el Evangelio que escucharemos en la misa el próximo domingo, todo esto Jesús lo dijo con entera claridad, lo dijo abiertamente. Entonces Pedro, uno de los 12, el mismo que había dicho que Jesús es el Mesías, que era el Cristo, el enviado de Dios, el Mesías esperado, ese mismo Pedro lo llama aparte a Jesús y le dice, yo creo que no es por aquí, Señor. ¿Cómo así que vas a dar tu vida, que te van a traicionar, que te van a rechazar? ¿Cómo así que te van a entregar a la muerte? Y dice el texto del Evangelio que Pedro se lo llevó aparte, se llevó aparte a Jesús y lo trató de disuadir, como de convencerlo de que no era por allí. Y yo creo que Pedro recibió uno de esos grandes llamadas de atención, por no decir un gran regaño de Jesús. Y es,
Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. El Señor hoy en el Evangelio está clarificando la idea de su mesianismo. Él es un Mesías, Él es el Cristo, Él es el Salvador, pero su salvación no viene eh, por imposición, sino por el sacrificio. Ese tipo de Mesías nos pide seguirlo. Y aquí viene la parte final del Evangelio, que dice, el que quiera venir conmigo, si tú quieres ser el seguidor de este Mesías, de este Cristo, tienes que renunciar a ti mismo, tienes que cargar con la cruz y tienes que seguirme. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, yo quisiera dejar en el corazón de cada uno de ustedes, en la mente de cada uno de ustedes, dos grandes verdades que vienen enseñadas hoy en el Evangelio y que, repito, será el Evangelio que escucharemos y proclamaremos este próximo domingo en la iglesia. ¿Cuáles son esas dos grandes enseñanzas? La primera, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, pero ha sido enviado para salvar a la humanidad dando su vida. Se trata de un Mesías que va a ser crucificado y por su cruz da la salvación al mundo. Un Mesías crucificado por ti y por mí. Un Mesías crucificado para que yo tenga la vida. Y Él nos ha llamado a seguirlo, a imitarlo. Y esta es la segunda gran enseñanza. Tenemos que ser como ese Mesías. Tenemos que ser como ese maestro, como ese Jesús que dice, si quieres venir conmigo, si tú quieres venir conmigo, renuncia, carga la cruz y sígueme. Si quieres. Esta invitación de Jesús comienza con un si quieres. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor? Que seguir a Jesús es fruto de una acción libre, de una decisión libre. Si yo quiero, puedo seguir a Jesús. Pero hay unas condiciones. Me tengo que negar a mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Me tengo que negar a mí mismo quiere decir que por encima de mi voluntad está la voluntad de Dios y que tengo que tomar mi cruz, mis sufrimientos, mis fracasos, mis sueños no alcanzados. Tengo que abrazarlos en ese seguimiento que hago de Jesús. Solo después de que yo me niegue a mí mismo, tome la cruz del Maestro, el tercer paso será seguirlo. Y seguirlo para lo mismo, para ser crucificado con Él. En este camino a Jerusalén, el Señor nos ayuda hoy a nosotros con este Evangelio del evangelista Marcos en su capítulo 8, nos ayuda y nos clarifica que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. De lo contrario, no hay cercanía con el Maestro. Y esto es, queridos hermanos y hermanas en el Señor, lo que nosotros llamamos la fe. La fe es
poner por encima de mi voluntad, poner por encima de mi visión, poner por encima de mis deseos la voluntad y el deseo de Dios. Y tengo que abrazar, abrazar mi cruz, porque solamente en ese abrazar mi cruz y en caminar con ella cerca al Cristo que va a ser crucificado, solo en esa medida yo puedo encontrar la salvación en Jesucristo, porque Él es el Mesías, porque Él es el Salvador, porque Él es la salvación, porque no hay no hay salvación fuera de ese Dios, porque no hay salvación fuera del seguimiento de Jesús. Para nosotros cristianos, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, no existe otro camino, no existe otro pastor, no existe otra salvación, solo Jesús, solo Él es el Maestro. Todos nosotros somos discípulos, todos nosotros somos seguidores, todos nosotros somos imitadores del Cristo. Pero ojalá que nosotros en la preparación de esta palabra, en la preparación de este evangelio, nos demos cuenta, el Señor nos permita ver en nuestros corazones el significado de estas palabras. Si quieres seguirme, toma tu cruz, renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Cuántas veces nos cuesta renunciar a nuestros propios caprichos, a nuestra propia voluntad, para hacer las cosas en la vida de acuerdo a mi voluntad y no a la voluntad del Señor? Palabras más, palabras menos, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, nos puede pasar como San Pedro, que llamó a Jesús aparte y le dice, Señor, no, 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 no es por aquí, no. Tratar de disuadir a Jesús, de que se vaya por otro camino, distinto de aquel que es el camino a Jerusalén, que significa que Jesús será crucificado. Quizá nos podría decir el Señor a nosotros, a ustedes, y también a mí como sacerdote, nos podría decir, apártate de mí porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Apártate de mí, Satanás. Porque cada vez que nosotros queremos salvarnos y creer de acuerdo a nuestro modo de pensar, de acuerdo a nuestra voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios, cada vez que eso pasa en nuestra vida, estamos pensando como los hombres y no estamos juzgando como Dios. Ese es el gran mensaje para nosotros en este evangelio de este próximo domingo. Descubramos el valor y la importancia de la pregunta que el Señor nos hace en el evangelio de hoy. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es una persona de la que yo he escuchado hablar? ¿Es una persona que yo contemplo de lejos? ¿Quién es Jesús para mí? Pues la única respuesta posible, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, de acuerdo al Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, es que Él es el Mesías y que es un Mesías que da la vida por la humanidad, por mí. Un Mesías que será crucificado por mí, que sufrirá por mí, que irá a la cruz por mí. Cada uno en su interior, en su corazón, tiene en algún momento de su vida o en varios momentos de su vida, tiene que responder a esta pregunta. Cuando el Señor nos pregunte a cada uno de nosotros, personalmente, ¿quién soy yo para ti? Imagina por un momento que Dios, que Jesús está frente a ti y te pregunta, ¿quién soy yo para ti? ¿Cuál será tu respuesta?
No puedo decirle que es el Señor porque hago lo que me da la gana. No. La respuesta será, Señor, tú eres el Mesías, el Señor, el Cristo, y yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero seguirte. Yo quiero renunciar a mi voluntad para que tu voluntad se haga realidad. Es lo que nosotros cada vez que oramos el Padre Nuestro, repetimos. Exactamente igual. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el verdadero cristianismo, esa es la verdadera fe a la que estamos llamados y a la que nos llama el Evangelio. Pensemos entonces, ¿qué conversión necesito yo hoy? De mi corazón, de mi mente, de la vida. ¿Qué me está pidiendo el Señor hoy en este Evangelio? Yo creo que lo que me está pidiendo el Señor en este Evangelio es saber quién es Él. Entender con mi corazón y con mi mente quién es el Señor. Y yo quiero decir algo, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, para terminar esta meditación sobre el Evangelio, que el Señor habló de esto abiertamente, sin tapujos, sin enredos, sin ambigüedades. Lo dijo claramente. El Hijo del Hombre padecerá mucho. Será rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y será entregado a la muerte y resucitará el tercer día. Claro. En inglés, la versión en inglés dice, la versión de este texto del Evangelio dice que Jesús hizo esto openly, abiertamente, sin ambigüedades, sino con absoluta claridad. El Señor nos dice a nosotros, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que ser como tu maestro, tienes que renunciar a ti mismo, cargar con la cruz y seguirlo, seguir sus pasos. ¿Cuáles? Los pasos de ese camino hacia Jerusalén. No la Jerusalén geográfica, sino la Jerusalén que es el lugar donde Jesús es crucificado. ¿Qué quiere decir eso, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor? Es abrazar nuestros sufrimientos, abrazar nuestra falta de realización como personas, abrazar nuestras cruces, que se manifiestan de mil maneras, en insatisfacción, en problemas de salud emocional, en problemas de salud física, en injusticias. Todo eso son manifestaciones de la cruz. El Señor dice, eso hay que asumirlo conmigo, porque yo soy el Mesías, yo soy el único que puedo salvarte. Yo le pido al Señor en esta meditación, yo le pido al Señor que, que nos dé la gracia de poder responder quién es Él para nosotros. Que nos dé la gracia de entender que Él es el Mesías, el Cristo. Que nos dé la gracia de renunciar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Y que nos dé la gracia de poder seguirlo sin miedos, sabiendo que Él es nuestra única esperanza, nuestro único refugio, nuestro único Salvador. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia y que ojalá las palabras del Salmo 114, que también estará en la liturgia de este próximo domingo, nos ayuden a entender que nuestra vida y nuestra esperanza están en el Señor. Amo al Señor, dice el Salmo, porque escucha el clamor de mi oración. Amo al Señor porque me prestó oído cuando mi voz lo llamaba.
El Señor es un Dios benigno y justo. Es un Dios compasivo. A mí que soy débil me salvó y me protege y protege a los sencillos. Frente a esa pregunta de Jesús, ¿quién soy yo para ti? Podemos decirle tú y yo que Él es nuestro Salvador, que no tenemos nuestra vida y nuestra fe puesta en otros ídolos, en otras personas, en otros mesías, en falsos mesías. El Evangelio nos está ayudando hoy a entender el verdadero sentido de la palabra Mesías en la vida, en la persona y en la misión de Jesucristo. El Señor, por la intercesión de su Madre Santísima, que ella entendió perfectamente que caminaba su hijo hacia Jerusalén, ahí va a quedar al pie ella de la cruz sola. El Señor, por la intercesión de la Virgen Madre, nos dé la gracia de seguirlo y de seguirlo hasta el final de nuestra vida, negándonos a nosotros mismos para que sea su voluntad y no la nuestra la que reine. Que el Señor a todos nos dé la gracia de amar y de buscar por encima de todo a nuestro Salvador, el Señor Jesús. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Jaime. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias por todo esto, ¿eh? Muchas gracias. Que Dios lo bendiga, Padre. Hasta luego. Adiós.